Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo y Migración. Igual se incorporan algunas personas más, pero deciros que hemos tenido varias bajas por COVID que nos han informado desde el momento en que hicimos la convocatoria hasta el día de hoy. Bueno, pues hay un grupo nutrido de personas, todo el mundo se encuentra bien, pero hay un grupo nutrido de personas que nos han ido llamando diciendo que no iban a poder acompañarnos por el tema del COVID. Así que, bueno, comentarlo también que teníamos pues casi unas 20 y pico personas confirmadas y algunos pues se nos han caído un poco por el camino. Nada grave, que eso es lo más importante, porque al final, bueno, pues lo importante de subvenciones para 2023. En esa línea comentaros que este año se unificaron en la tramitación y los plazos todas las convocatorias de subvenciones del área. Siempre teníamos unos plazos específicos para las convocatorias de proyectos que se realizan aquí, los que son propios de participación, de migración, y en otro plazo diferente salían las convocatorias de cooperación internacional. Se había propuesto que, si bien parecía que era interesante tenerlas separadas, al final implicaba que los 3 primeros meses del año las entidades se tiraban todo el rato trabajando entre unos proyectos y otros. Así que, en aras de que pudierais tener el dinero ingresado lo antes posible, que además me consta que así es, y para que la tramitación fuera también lo más ágil posible, hemos ido a los plazos mínimos que nos daba también la ley para que así pudierais de alguna manera tener todo el dinero ingresado antes de las vacaciones, que era una de las peticiones que nos habíais trasladado en años anteriores. Sabéis que con la tramitación de otros años, saliendo primero las subvenciones de participación y a continuación, en el mes de marzo aproximadamente, las de cooperación, nos metíamos en muchos casos hasta el mes de noviembre con la tramitación administrativa que tienen los expedientes para poder tener ingresados los importes en las cuentas de las entidades que bueno, pues necesitaban ese dinero para poder proceder a hacer los proyectos. Así que, tomando vuestras sugerencias en cuenta, este año hemos agilizado y así, en la fecha en la que nos encontramos, pues tenéis el dinero ingresado en la cuenta, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues se publicó el 19 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia las convocatorias, el plazo de presentación de solicitudes acababa el 8 de febrero, tuvimos todo lo que es la notificación de la resolución ya hecha el 8 de junio y así, en menos de 6 meses, hemos podido tramitar todas las subvenciones y tener los dineros ingresados. Como siempre, hemos tenido un número importante de subvenciones, pero yo quiero destacar que este año ha sido superior a otros años. Hemos tenido 96 solicitudes de subvenciones que correspondían por las distintas líneas de actuación, pues en cooperación internacional al desarrollo, que es la línea principal, la que lleva el grueso de la financiación, han sido 55 solicitudes. En cooperación internacional humanitaria, lo que conocemos como la ayuda humanitaria que se envía a otros países cuando tenemos conflictos o catástrofes naturales y demás, han sido 17 las solicitudes. Y en educación para el desarrollo, sensibilización y formación, que son los proyectos que se desarrollan aquí en Málaga, los únicos que se hacen, pues como bien dice su nombre, para sensibilizar a la población malagueña, sean alumnos de colegios, institutos, universidad o a la ciudadanía en general, sobre la importancia de la cooperación internacional, se han hecho 24 solicitudes. Al final, el día 27 de junio se ha procedido al pago del 90% de las subvenciones. Por lo tanto, creo que bueno, pues es un buen motivo el haber agilizado. Creo que es interesante porque también al final las entidades, aunque claro, tienen muchas más líneas de subvenciones, no solo la del ayuntamiento, pero me consta que son la primera que habéis cobrado, así me lo habéis transmitido varios, que todavía hay otras administraciones pues que o no han sacado todavía las convocatorias o están en ello. Por lo tanto, me parece una buena noticia que a fecha de hoy, cuando todavía otros están planteando sacarlas, pues aquí ya tengáis por lo menos esa base de los importes cobrada en la cuenta de las entidades. ¿Qué es lo que proponemos para 2023? Pues ahora la vuelta de las vacaciones de verano, si os parece bien, últimos días de septiembre, primeros días de octubre, para que dé tiempo a que se incorpore todo el mundo de las fechas estivales, montar la mesa de trabajo de las subvenciones del año 2023 para la próxima convocatoria. Así que, si os parece a todos, esa mesa de trabajo en la cual ya hay personas e entidades que están inscritas para participar en esa mesa, pero hay otras que no están inscritas, aprovechar para que nos podáis mandar un correo electrónico
a aquellos que estéis y a aquellas interesadas en formar parte de esa mesa, para que así en la próxima convocatoria, que como os digo lo haremos finales de septiembre, 1 de octubre, podamos contar con vosotros y aportéis también propuestas de mejora. Propuestas, no siempre todo se puede tener en cuenta, aquello que podemos tener en cuenta, pues así lo haremos con el afán de mejora continua también que queremos tener. De ahí, por ejemplo, como os decía, que hayamos procedido a esta agilización de los trámites y demás para que, bueno, pues una propuesta que salió, que era cobrar o intentar que el dinero estuviera antes del verano, ¿no?, ingresado, pues lo hemos cumplido. Así como otras propuestas que salgan, pues las podremos estudiar después con los técnicos, que son las personas que forman parte de esa mesa de convocatoria de subvenciones. Así que, si os parece a todos también, pues haremos la propuesta de mesa para la vuelta de verano, pero sí que aquellos que no seáis miembros, por favor, que podáis mandarnos un correo electrónico al área, al mismo correo desde el que se os convoca para este consejo. Simplemente le dais, muy buena rabia, le dais a responder y así podéis incorporar también vuestra propuesta de estar en la mesa de convocatoria de subvenciones. En este punto abro, si os parece, un turno de preguntas o de aportaciones, de si alguien quiere manifestar cualquier cosa antes de pasar al segundo, que es sobre el tema de refugiados. Salud. Buenas, soy Salud, por si no me conocéis, de ASPA y también de Málaga Solidaria. Comentar en relación a la subvención, que por un lado está muy bien toda la agilización del trámite y está bien que sepamos de un año para otro las fechas concretas. ¿Habéis valorado como positivo el que haya más solicitudes? Y en parte sí, porque demuestra pues que hay un movimiento asociativo activo en Málaga, aunque sí es cierto que muchos de los nombres que vemos a veces reflejados en la resolución de las bases, no los conocemos ni sabemos quiénes son ni han trabajado. Bueno, Málaga Solidaria, que somos un colectivo que lleva muchos años trabajando en Málaga, muchos de ellos no sabemos que existen, entonces no sé si estaría bien darle una vuelta a eso. El tema es que hay más entidades, pero el presupuesto sigue igual, que también valoramos muy positivamente que el Ayuntamiento de Málaga haya mantenido a lo largo de todas las crisis el presupuesto, pero sí que vemos que hay que avanzar en eso, sobre todo si hay una ciudadanía activa que está ahí detrás y que requiere de esos fondos. Entonces, por un lado, decir que nos agrada una parte, pero por otro lado, sí vemos nuestra reivindicación de siempre, que es aumentar los fondos hasta el 0,7, en cooperación al menos. Y por otro lado, en tema de agilización de los trámites, sí os pediríamos que volviéramos un poco a la tónica de años bastante atrás, porque últimamente estamos encontrándonos que es cierto que nos reunimos para la mesa de las bases. En la mesa de las bases viene una persona técnica, toma nota de ellas, que bueno, el trámite casi al final se podría enviar por correo y después no hay devolución de lo que vemos. Al final sale las bases del año siguiente y ahí aparece, hay aspectos que se recogen y otros no. Y de hecho en los últimos años hemos ido para atrás en varias cosas, entre ellas el tema del 10%, había el abono de la subvención era de 100%, eso se llevó luchando mucho tiempo en Málaga Solidaria y al final se consiguió, creo que con buenos resultados, ahorra trámites administrativos y por otro lado a las ONG más pequeñas pues permite disponer de los fondos desde el principio. Y no tengo constancia de que todos los años que se ha hecho eso en el Ayuntamiento de Málaga haya habido ningún problema, de que no se hayan usado bien los fondos, de que haya habido. Entonces, es algo que sí nos gustaría recuperar. Y, por ejemplo, ha habido un cambio de formularios, que es algo que nos afecta mucho a las entidades, porque de pronto encontrarnos con que tenemos un formulario nuevo, sorpresa, ¿no? Es algo básico que tenemos que además que enviar a nuestras contrapartes. Entonces, tanto el formulario de formulación como el formulario de reformulación, que además hubo una reducción de 10 a 5 días en el plazo, todas esas cosas nos afectan. Puede ser que quien haya hecho estos cambios no tenga mucho conocimiento de lo que es el trabajo con proyectos y demás. Entonces, ahí también es otra de nuestras demandas, el que esté a cargo de esto personas que conozcan el tejido asociativo de Málaga y que sepa cómo trabajamos y cómo se ha venido trabajando antiguamente
en el que había un feedback de decirnos esto sí se va a introducir, esto no, y también entiendo que las propuestas que llevamos a esa mesa no son solo de nosotros, sino vuestras, es decir, los cambios que queráis introducir en las bases y en todo lo que se trata, porque consensuamos un modelo de informe final, eso lo trabajamos, bueno, están aquí el equipo técnico que... Pero entonces, por eso nos preguntamos que qué ha pasado, porque los formularios se han cambiado y no... Es decir, que todo eso sí nos gustaría que habláramos, porque teníamos esas mesas y igual con una reunión no basta, sino que hace falta una mesa de devolución. En principio, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Salud, por contestarte a varios de los planteamientos que has hecho. También así aprovechamos y también informamos a todo el mundo, ¿no? Obviamente el equipo técnico es el mismo, pero las normativas van cambiando. Entonces se nos pidió por normativa una adaptación a la sede electrónica porque teníamos formularios en cooperación de 45 páginas y eso implicaba después por parte de la intervención y de la asesoría jurídica que todos los proyectos del ayuntamiento tienen que ir adaptados a sede electrónica con un mismo formulario. Eso es lo que se nos hizo saber después de haber mantenido la reunión con vosotros y por eso se hizo la adaptación para que todos tengamos el mismo formulario, estemos hablando de cooperación o de otras subvenciones. El interventor y la asesoría nos han pedido el mismo modelo para todos y ese es el modelo que ahora mismo tenemos colgado en sede electrónica y lo único que hemos hecho es una adaptación a la norma, ¿vale? Después, respecto al 100% que se planteó, tuvimos varios reparos por parte del interventor municipal porque el informe del Tribunal de Cuentas planteaba que no se podía hacer el adelanto del 100%, que tenía que ser solo de carácter excepcional, muy justificado, y una convocatoria como la nuestra, que llevamos 25 años teniéndola, pues ni es excepcional, ni podemos entonces ahí justificar la excepcionalidad de que haya habido una catástrofe y por eso se pague el 100%, por ejemplo, por adelantado para un tema muy específico. Entonces, la intervención, después de tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, nos planteó que teníamos que pasar al modelo que está unificado y homologado en toda España, que es el 90% por adelantado y el resto es lo que se puede al final plantear hacer como estamos haciendo, ¿no? Entonces, de ahí es lo que nos hemos encontrado. Sí que encantada, si os parece, de todas maneras, a que o bien Beatriz o yo misma nos incorporemos en la mesa por si necesitáis también ese feedback o que es verdad que a veces el equipo técnico tiene después que consultar ciertas cosas que es lógico, vosotros hacéis propuestas, hay que consultarlo, entonces planteamos dos opciones, si queréis o sumarnos nosotras allí para poder tomar también decisiones sobre la marcha o que tengáis una primera reunión y después se puede hacer un feedback con todo lo que se ha visto y estudiado de las propuestas que planteáis en la mesa también para que antes de encontraros la convocatoria sepáis hasta qué punto hemos podido aceptar también las distintas propuestas que se hacen, que me parece que también es algo que tiene mucho sentido con lo que nos estás diciendo, Salud. Además de eso, comentar también que nos planteabais de alguna forma las entidades nuevas que vienen y que se suman. Sabéis que los requisitos no se puede hacer una, ¿cómo decirlo?, discriminación porque las entidades sean más nuevas o menos nuevas o porque las entidades no participen en órganos que son voluntarios, como bien lo sabéis, como el Consejo de Cooperación y de Migración. Es decir, la entidad tiene sede en Málaga, la entidad está dentro de su estatuto recogida la cooperación al desarrollo específicamente, luego la entidad presenta un proyecto y tú puedes tener más puntos o menos puntos según el proyecto e incluso esos puntos extras que damos también por participar en los órganos y demás, pero nosotros no podemos excluir porque si no habría muchas entidades que ahora ya son bien conocidas porque llevan años que no lo hubieran sido si la hubiéramos dejado excluida desde el principio. Es cierto que el movimiento de la cooperación en Málaga siempre ha tenido muy buena acogida y de hecho respecto a otras ciudades tenemos un movimiento de cooperación fuerte y que además se asienta en la ciudad, pero es cierto que van creciendo el número de entidades. ¿Que eso podemos plantearlo como motivo o fundamentación para pedir un dinero mayor en cooperación? Pues eso es lo que haremos también en presupuestos, utilizar también ese motivo, el crecimiento del movimiento especializado de cooperación, para que también podamos crecer en el número de la financiación que tenemos para los proyectos. Pero la verdad es que me parece que mala noticia no es. Es como si en participación, por ejemplo, ciudadana, las nuevas entidades que vinieran no pudieran entrar a concursar dentro de esto, sino que aquí lo que se valora son los proyectos, que es lo que se valora por parte de los técnicos, más que la entidad la conozcamos o no la conozcamos, ¿no? Sí, Rabia había solicitado hablar también. Hola, buenos días. Perdón por llegar tarde. En relación y al hilo de lo que estaba comentando Salud y lo que has contestado, Ruth,
Sí que nos parece muy bien que haya un tejido asociativo muy fuerte y cada vez hay más asociaciones interesadas en la convocatoria de cooperación, ¿no? Pero es verdad que nos encontramos con una resolución con muchísimos proyectos aprobados y con cantidades muy pequeñas que sabemos a la hora del impacto, por ejemplo, en terreno, realmente tienen poquísimo impacto y no es lo mismo un proyecto de cooperación que un proyecto, por ejemplo, que se hace a nivel social o aquí de sensibilización en Málaga. Por eso, como queremos también que se mejore, queremos que la convocatoria del ayuntamiento tenga mejor calidad siempre, por eso la hemos trabajado siempre, por eso viene la propuesta. A lo mejor tendremos que pensar en el modelo de financiación. No es para excluir a las organizaciones, porque en otras convocatorias pasa lo mismo. Es una convocatoria competitiva y pueden entrar organizaciones y otras se quedan fuera porque no han llegado a la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, de aquí hacemos un llamamiento para intentar convocar la mesa de la convocatoria lo antes posible. No estaba, perdona. Pues eso, convocarla lo antes posible para que nos dé tiempo a trabajarlo de una manera que sea beneficioso para todo el mundo y sabiendo las organizaciones que esta es una convocatoria competitiva, que no tiene por qué entrar todo el mundo ni tienen que ser perfectos todos los proyectos. Está claro, Rabia. Yo he comentado que no había llegado, me parece tú todavía, que vamos a tenerla entre los últimos días de septiembre para que dé tiempo a que se incorpore todo el mundo de las vacaciones y a su vez nos dé tiempo a incorporar las propuestas e incluso después hacer una devolución de lo que sí y lo que no antes de que salgamos para el año que viene con la convocatoria de subvenciones. Estaba hablando, mientras que tú hablabas, yo iba pensando, tú sabes cómo soy, con María Ángeles la posibilidad de buscar junto con la intervención para que después no se queden atrás los proyectos, porque nosotros metamos un factor corrector que después no nos acepte la intervención municipal. Antes de vernos con vosotros, plantear incluso la intervención, este tema que ocurre, lo que estamos hablando de no discriminar a la vez, que podamos ver qué factor corrector se nos plantea para aquellos proyectos nuevos que van naciendo, pero que a su vez, si no, lo que hacen es minorar también la financiación de proyectos que tienen, bueno, no por decir solera, pero que sabemos que funcionan bien, que son necesarios también. Entonces, vamos a plantear, antes de vernos con vosotros también con la intervención y la asesoría, si se les ocurre alguna fórmula, pero abierto también a que en la primera reunión que tengamos penséis vosotros también cómo podemos hacer para mejorar al final el texto de la convocatoria y que quede recogido estos aspectos que estáis planteándonos vosotros. Solo para terminar, que desde Málaga Solidaria ya estamos preparando una propuesta, ¿vale? Y para trabajarla, es verdad que necesita todavía de consenso y eso, vamos a trabajarla bien para intentar, cuando vayamos a la reunión, tener algo ya preparado. Muy bien. Y eso, lo que nos parece bien, que hacer una primera reunión y después hacer una devolución para saber siempre lo que se haya decidido en los cambios antes de que salga la convocatoria. Perfecto, Rabia. Gracias. Pues así hacemos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido también, que has llegado un poco más tarde, igual te has perdido también parte de... Sí, me alegro mucho de verte. Vale. Buenos días. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Vale. Gracias. Bueno, yo, para quien no me conozca, soy Fernando Nieto, secretario de la Asociación de Paraguayos en Málaga. Entonces, yo estáis hablando de subvenciones, que he llegado un poco tarde, pensaba que era de las 12:30, subvenciones del... ¿No? No, que no era las 12:30, era las 12. Era las 12. Ya, no pasa nada. Pero no pasa como nada. indicaba la segunda convocatoria a las 12:30... Estamos hablando de la convocatoria de cooperación internacional. De la convocatoria de cooperación internacional. Disculpa, entonces... ¿Vale? Luego, si quieres, hablamos después en ruego y preguntas de otro tema específico que tú quieras, ¿vale? Ok. Pues entonces, si os parece, tenido en cuenta... espera, no, queremos... Solo una cuestión. En tu respuesta hablabas del Tribunal de Cuentas. ¿Qué Tribunal de Cuentas te refieres? ¿De la Junta?
¿Cómo es posible? Es que se me ha quedado ahí en la cabeza, por ejemplo, la Agencia Andaluza de Cooperación financia el 100% de los proyectos, y el Tribunal de Cuentas el mismo. Sí, lo que pasa es que aquí plantea que la financiación y las subvenciones, la ley a la que nosotros nos acogemos de subvenciones para municipios, no es la misma que la de la Junta de Andalucía. Tenemos leyes diferentes. Tú lo sabes, ¿no, Salud? Que tenemos leyes la legislación es distinta para las autonomías que para los municipios. Entonces, nuestra ley de subvenciones deja expresamente marcado cuál es el porcentaje que podemos hacer. Cuando es algo excepcional y de carácter único, entonces se puede plantear el tema del 100%. Ahí nos acogimos el primer año y varios años coló, hasta que después, bueno, pues nos vinieron a replantear que si nos vamos a la ley nacional, que es sobre la que nos basamos nosotros, pues pone expresamente que eso solo puede ser de carácter excepcional, que eso lo podemos utilizar en todo caso cuando con la mesa de emergencia pues nos reunimos y hay un proyecto muy excepcional para ayudar en un punto concreto de una catástrofe y demás, y en ese caso sí se podría plantear. Pero lo que nos plantea la intervención es que habíamos hecho, ya no, pero habíamos hecho de la excepcionalidad la norma, y entonces eso es lo que nos plantean que no se podía hacer. Pasamos, si os parece, al punto número 2, que es la actualización de la situación de las personas refugiadas en Ucrania, para poner al día un poco también, pues bueno, doy la bienvenida a mi compañero Abelino, que la acabo de ver, perdona Abelino, que no te había visto tampoco antes, poner en situación lo que estamos haciendo como ayuntamiento, pero también las entidades, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación, puesto que yo quiero reconocer aquí que todo lo que se está haciendo a partir de que empezó el conflicto y la guerra en Ucrania, pues ha sido de una manera muy consensuada entre todas las administraciones, algo que no es tan habitual, que deberíamos de acostumbrarnos y que no tuviera que ser una guerra la que nos lleve a ponernos de acuerdo en apoyar proyectos y a personas que lo pasan mal y que tienen circunstancias, bueno, pues muy desfavorecidas, pero en este caso sí quiero, antes de pasarle la palabra a mi compañero Francisco Cansino de CEAR, que va a hacer una recopilación de todo lo que se viene haciendo con la puesta en marcha, además, del centro también por parte del Gobierno de España, del CREADE y demás, pero sí quería haceros simplemente una actualización hasta que se pone en marcha el CREADE y él os va a dar todos los datos porque son la entidad referente aquí en Málaga. Sabéis que en los temas de refugio hay 3 entidades, que es ACCEN, CEAR y Cruz Roja, las que trabajan a lo largo de todo el año con personas refugiadas. Es cierto que este año el acento se ha puesto muy mucho con la guerra de Ucrania porque son miles de personas las que están llegando y demás, pero ellos son la entidad referente aquí en Málaga para todo lo que ha sido la atención, derivación y asistencia a las familias de refugiados que llegaban, pero quiero hacer simplemente un pequeño, porque no nos hemos visto desde entonces, un pequeño hilo conductor antes de pasarle la palabra a Francisco, que fue, bueno, pues desde que estalló la guerra de Ucrania, con el consulado, el ayuntamiento se puso a disposición y con la Asociación de Ucranianos en Málaga, que era la asociación Maidán, se puso en contacto desde el segundo día que estalló la guerra, una reunión que tuvimos aquí en el ayuntamiento para ver qué se necesitaba, previendo que el conflicto no iba a ser rápido, sino que iba a ser un conflicto que se iba a enquistar e incluso que se iba a cronificar. Y a partir de ahí nos plantearon ambos dos, consulado y asociación, que lo primero era que, como estaban viendo que iba a haber, bueno, pues un vuelco masivo de la población en cuanto a la ayuda humanitaria, era buscar un local o nave donde poder almacenar esa ayuda, que se les ayudó, se les buscó, gracias también a la colaboración de Cruz Roja, que puso la nave que tienen, donde habitualmente recogen todos los fondos, bueno, pues que luego reparten de alimentos, los fondos que cada año desde el Gobierno de España y la Unión Europea se plantean de excedentes agrícolas, los FEGA, nos cedieron esa nave para este fin concreto, para que pudiera recogerse toda la ayuda humanitaria. Después tuvimos un pleno específico, saludo también a mis compañeros de corporación que están aquí, en el cual de manera unánime todos decidimos librar una partida o liberar una partida específica para que se pudiera como ayuntamiento también colaborar, y fue una partida de 50.000 euros que se está gestionando, se está tramitando y se va gastando progresivamente, de la cual han salido pues decenas de camiones hacia Ucrania con envíos de la ayuda humanitaria que los malagueños y las malagueñas se volcaron desde el minuto 1 en activar y en colaborar. Se han puesto a disposición todos los voluntarios de respuesta rápida que desde el ayuntamiento con la agrupación de voluntarios se habían constituido. 650 personas han estado recogiendo en más de 100 puntos alimentos, material sanitario, de farmacia, de abrigo y demás para enviarlo también allí.
Y además de esto, por supuesto, ha habido pues un vuelco completo de la organización de CEAR, que desde el minuto 1 pues empezó hasta incluso mucho antes de tener el CREADE funcionando, y ahora Francisco lo explicará también, pues abrió las puertas a todas las personas que iban llegando y que obligó a establecer un procedimiento pues casi de emergencia muy rápido para tener plazas suficientes de acogida para todas las personas que iban llegando. Yo quiero recalcar que se puso en funcionamiento una mesa de trabajo en la que estaba Diputación, ha estado el Gobierno, ha estado el Ayuntamiento, en fin, todo el mundo volcado a la Junta de Andalucía para que cada uno con nuestros medios, unos más con plazas porque tenían lugares y bueno, posibilidad de albergar personas hasta que se puso una red en marcha por parte del Gobierno, pues para que esos primeros semanas no se quedara nadie en situación de calle y demás. Y entonces pues yo quiero que quede constancia del trabajo conjunto importante que se ha hecho sector público y sector privado también, y que además ha trascendido las propias entidades de refugio por otras muchas más que también os habéis volcado, cada una en la medida de sus posibilidades, por ayudar y colaborar. Y yo quiero agradecer de manera muy especial a todos los que habéis hecho posible, bueno, pues que las circunstancias en nuestra ciudad no se desbordaran teniendo una acogida como hemos tenido, y ahora Fran nos contará, de miles de personas. Entonces, yo creo que al final eso se hace gracias a que todos hemos puesto ese granito de arena, y quería, antes de que él diera los datos exactos, agradecer esa labor que se ha hecho por parte de todos, desde los grupos políticos, las administraciones públicas y el movimiento asociativo, para que esto haya sido una realidad. Muchas gracias y le paso la palabra a Francisco. Bueno, pues muchas gracias, Ruth, y suscribo lo que has dicho. Creo que nuestro papel como organizaciones sociales siempre es de reivindicación. Creo yo que tenemos que siempre pedir más, ¿no? Siempre pedir que se puede mejorar y que se puede hacer más, pero también es justo cuando las cosas se han hecho bien y con cositas que podíamos haber hecho mejor todavía, pues creo que es justo agradecer sobre todo la colaboración entre los diferentes gobiernos, las diferentes entidades. Y creo que ha sido un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien. De hecho, se han hecho algunas, se han hecho tan bien que las queremos para todos, no solo para los ucranianos, ¿no? Y creo que ha sido una de las cosas que hemos reflejado en nuestro informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España. Hemos dicho que cosas como el haber traído personas de Afganistán, o la organización que se ha hecho y la respuesta que se ha dado a la guerra, a la invasión de Ucrania, creo que deberían llevarse también pues, al resto de las personas migrantes y a otras personas vulnerables. Bueno, dicho esto, pensando que contar sobre la situación o la actualización de las personas de Ucrania, pensaba que el dato más objetivo pues, podría ser precisamente los datos del CREADE, ¿no? Como sabéis, el CREADE fue el 5º centro que se abrió en España para atender a las personas procedentes de Ucrania. Como hemos dicho antes, creo que todo el mundo aportó, o sea, pues el Gobierno central era quien correspondía a la apertura de ese centro, pero también necesitaba, en el caso nuestro, pues del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento creo que la disposición fue total de buscar la mejor ubicación para el centro. El centro inicialmente quería ser también un centro de acogida, pero bueno, las circunstancias no eran fáciles y no se pudo hacer exactamente el proyecto que se esperaba, pero creo que se dio una respuesta bastante coherente, puesto que el centro, aparte de tener una función administrativa, tiene también un pequeño dispositivo de acogida, pero para una acogida muy de urgencia, para poder atender 1 o 2 noches a las personas que lleguen y poder derivarlos a los sitios correspondientes. Si hacemos memoria un poco de cuando nos pusimos en marcha con todo esto, el principio es verdad que fue de locura, no dábamos abasto, era imposible responder. A día de hoy todavía tenemos ofrecimientos a los que no hemos respondido, y mira que ahora no quiero decir que estemos en un periodo de calma, pero claro, comparado con ese inicio es calma total. Pero en realidad lo que estamos haciendo es poder ahora profundizar, poder hacer un mejor trabajo después de haber atendido a esa emergencia que no solo hicimos CEAR, aunque bueno, quizás somos la entidad que teníamos la primera acogida en Málaga, pero entidades como Cruz Roja también puso en funcionamiento la acogida en plazas de emergencia. Y bueno, pues lo que os quería decir es eso, daros un poco los datos actualizados que tenemos hasta ayer del CREADE. En el CREADE se han atendido
9.151 personas a día de ayer. La gran mayoría de estas personas, y cuando digo la gran mayoría estamos hablando de un 98%, perdón, de personas que venían a resolver una situación administrativa, o sea, a registrarse, a poder tener su identificación en España. Las personas que fueron documentadas fueron 8.985. A día de hoy, claro, no sé, siguen llegando personas, no sé si sabéis cómo funciona el acceso allí. Pueden presentarse personas que acaban de llegar, pero normalmente las citas funcionan a través de un call center. El call center es el que le da la cita a la persona para que puedan venir. Al principio claro, el número de citas era muchísimo más grande que el que hay ahora mismo, pero continúan llegando, porque no solo continúan llegando personas que vienen directamente de Ucrania, sino que todavía hay personas que, estando acogidas de manera particular en familias, pues siguen llegando allí, no solo al CREADE, sino también al servicio de primera acogida de nuestras oficinas, en las que, bueno, pues son personas que ya llevan un tiempo aquí, pero que dicen que, claro, ya no pueden ser atendidas por esos familiares y necesitan un recurso de acogida. Actualmente son 425 personas de Ucrania las que tenemos en CEAR. Insisto que hay otras entidades como Cruz Roja que también tiene ese servicio ahora mismo, que no sé si a lo mejor Mariola podría dar el dato, no sé si lo tiene. No, porque me temo que puede ser como bastante parecido, ¿no? Bueno, en el CREADE se está, aparte de documentando a las personas, se hace un proceso, en el proceso de identificación también salen ya con el número de la Seguridad Social, que facilita bastante pues la posibilidad de acceder a un empleo. Los últimos servicios que se han incorporado al CREADE son el Servicio Andaluz de Empleo y la COE. La COE gestiona ofertas laborales exclusivamente para estas personas, y en el SAE han empezado a dar el servicio desde el 1 de julio y están incorporando también qué tipo de servicios pueden ofrecer desde ahí. Claro, no está habiendo muchas citas para el SAE, pero también es lógico porque ya al haber empezado más tarde, las personas que ya están aquí ya han accedido seguramente al Servicio Andaluz de Empleo de una forma normalizada. Lo que más se demanda actualmente en cuanto a empleo es todavía cursos de español, puesto que en ese mismo momento todavía muchas personas no pueden hacer la entrevista de identificación de perfiles porque todavía no se manejan suficientemente en español. Un dato que creo que es quizás el más relevante de la situación actual de las personas es que, no podemos hacer todavía establecer el número de personas de Ucrania que están en Málaga, y en España tampoco, pero en Málaga, pues porque todavía no sabemos el número de personas que todavía no han accedido, puesto que continúan viniendo personas que cuando vienen nos dicen el tiempo que llevan en Málaga, con lo cual eso nos hace sospechar que hay muchas personas que todavía no se han identificado. El motivo tampoco lo conocemos, ¿no? También estamos en un momento en el que ahora podemos empezar a ir analizando datos, a ir estableciendo perfiles de qué es lo que está pasando realmente con esas personas. Pero a lo que iba y que me parece lo más relevante es que es la dificultad para el acceso a la vivienda. No es nada nuevo, es un problema que tenemos también las personas autóctonas y las personas que viven en Málaga desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues estas personas tienen el mismo problema. Ni con las ayudas ni con los diferentes planes que hay para su integración pues pueden acceder a la vivienda. De hecho, las personas que están acogidas por las entidades sociales, una de las salidas que tienen esas personas de esos dispositivos de acogida sería el paso directo a una segunda fase, que sería unas ayudas de alquiler, pero no encuentran los pisos, entonces no pueden salir. ¿Qué es lo que está provocando eso? Está provocando el bloqueo en el sistema de asilo. Si las personas entran en plazas de acogida
y actualmente el sistema de asilo prevé que hasta que no pasen una segunda fase o hasta que no tengan una respuesta positiva no salen de esas plazas de acogida. Si no liberan plazas, las personas no pueden entrar. Y hablando en plata, las personas de otros países no pueden entrar en el sistema. Y eso es lo que se está provocando. Así que esa es la gran falla del sistema, ¿no? Si no desbloqueamos eso, no se va a poder generar una verdadera integración, ¿no? El otro de los programas que también resulta muy llamativo y es el de la acogida por familias españolas. Está funcionando, pero está funcionando a un ritmo pues bastante lento, ¿no? Yo creo que a nadie escapa las dificultades que tiene un programa como ese. Ya hemos vivido alguna situación complicada, pero la gran dificultad que se está dando es en que funcionan, digamos, por dos sistemas paralelos. Uno sería el tratamiento que se le da a las familias que desean ser acogidas, que eso lo gestionamos las entidades que las tenemos acogidas, y luego, por otro lado, está la gestión de las familias que quieren acoger, ¿no? Es bastante complicado. Nosotros siempre hemos defendido, al menos desde CEAR, el que la acogida debería ser por entidades especializadas, puesto que la problemática que se puede generar y que ya hemos vivido en algunas ocasiones en la acogida, pues claro, por personas que tienen una magnífica voluntad, y lo digo con orgullo porque a mí me enorgullece pensar que tenemos personas que están dispuestas a ofrecer su casa a familias que vienen de un conflicto bélico. Eso genera una serie de problemas, pues, puesto que es lógico, vienen personas con una mochila bastante pesada, con una carga emocional muy importante que es difícil de gestionar, ¿no? Las entidades que trabajamos con personas refugiadas sabemos de lo que estamos hablando y de que esos problemas no afloran en la primera entrevista, esos son problemas que van surgiendo con el tiempo. Así que no sé si queréis hacerme alguna pregunta para la que pueda aclararos algunas de las cosas, pero señalar otra vez lo mismo que decía al principio, felicitarnos a todos por la colaboración y por ver que hay una forma de hacer las cosas de manera colaborativa, y la segunda, señalar la gran demanda que es la necesidad de vivienda. Pues muchísimas gracias, Fran, y vamos a hacer un turno para las preguntas que queráis hacerle a él, a mí, o... Venga, perfecto, pues por aquí que habíamos levantado la mano y después Nico, sí. Soy Pedro, me quería referir a varias cosas, pero quería hacer una propuesta. Nosotros, por la experiencia que tenemos en la entidad, hemos acogido bastantes ucranianos. Mi señora es ucraniana, es la presidenta de la entidad, Alina Vasilkovska. Creemos que el ayuntamiento debiera crear un registro de casas de acogida, es decir, llamar a la población de Málaga para que invitarla, para que el ayuntamiento llegue a un acuerdo con ellas, de alguna forma, si económica o no, porque hay muchas familias que están dando vueltas entre Benalmádena, Costa del Sol, etcétera, porque le exigen, si quieren alquilar una vivienda. Yo tengo un montón de familias ucranianas que han venido refugiadas, vienen a mi entidad. Entonces, ¿yo qué les digo? Les ayudo a buscar. Pero la gente, ¿qué pide? La nómina pide un montón de papeleo y tienen unos valores altísimos. Es imposible. Si para los malagueños, para los que estamos aquí, no encontramos vivienda, ¿cómo vamos a encontrar gente que no reúne ningún requisito? Entonces, yo creo que para el tema de Ucrania, para que no siga pasando esas mujeres solas con los niños dando vueltas por aquí y para allá, algunos que el ayuntamiento se comprometa a abrir un registro de vivienda, de acogida con vecinos que quieran prestar una habitación o quieran facilitar mediante un proceso de cesión compartida. Sería muy bueno que hubiera una cosa formal, que yo, fulano de tal, con el ayuntamiento cedo mi casa, mi vivienda durante un periodo tanto, a cambio de algo o a cambio de nada o lo que sea, pero fijar para que la gente sepa que eso cuenta con el respaldo del ayuntamiento, porque también le pasan muchos goles a esta gente cuando llega, se fían. Yo conozco muchos casos de ucranianos que vienen en buena situación, traen dinero, ellos todos se quieren volver, todos los ucranianos quieren para acá, quieren volver a sus aldeas, a sus lugares. Yo viajo todos los años por allá, 3 o 4 veces al año. Mi mujer está allá ahora. Mi mujer tuvo que ir porque se han muerto familiares en la guerra, para que lo sepan. Mi yerno ha muerto.
Mi yerno ha muerto, mi suegra está ciega por un bombazo. Ajá. A mí nadie me está preguntando, ni yo quiero contar mis problemas aquí, pero nosotros seguimos atendiendo a la gente y creemos que la gente que ha venido, el Ayuntamiento de Málaga y los otros ayuntamientos, podrían poner... Hay muchas viviendas en todos lados. Yo conozco mucha gente que estaría dispuesta, siempre y cuando existiera, le insisto, algo que a lo mejor con SEA. Ahora te cuento, Pedro, es que eso ya existe y lo lleva el Gobierno de España. Ahora te cuento cómo está funcionando, si quieres, cuando tú acabes, ¿vale? Vale. Otra cosa, mi entidad está creando un proyecto, por eso ha ido mi mujer allá, ahora no puede regresar. Le ha costado llegar, en la cual a las personas que vamos acogiendo nosotros, le estamos creando posibilidades futuras de, cuando regresen, una formación especializada para que cuando vuelvan puedan tener en la aldea correspondiente una especie de lugar de una pyme, una cooperativa concreta con Italia, con apoyo de Italia y apoyo de China. Es curioso lo que les digo, porque la tecnología mejor para ese tipo de industrias que nosotros estamos fortaleciendo o formando proviene de la maquinaria de China y proviene de Italia. Entonces, tenemos una persona que ha ido de la asociación a China, está físicamente allá, y tenemos a Lina, que está en Ucrania ahora, justamente, que ha ido a Italia, a Parma, porque queremos colocar pequeñas industrias de alimentos y que van a generar dos cosas. Una, cuando pase la guerra, por supuesto, una que van a poder tener un lugar de encuentro para tener fórmulas de poder tener para medio de vida y a su vez generar ingresos para llevar a la sociedad local. Es decir, si son alimentos, dar alimentos a los servicios sociales, a los hogares de adultos mayores, etcétera, etcétera. Se llama Resurgir Ucrania. La escucharán dentro de poco. Se llama el proyecto Resurgir Ucrania, en la cual está participando la Asociación Resurgir Ucrania, que a nivel nacional, la hemos creado a nivel nacional. Y hemos, con el apoyo de la Asociación Ruso-Parlante de Andalucía Juntos, que es de Málaga, con la cual participan personas que hablan el ruso, no necesariamente son de Rusia, porque no los rusos están de acuerdo con Putin, para que ustedes lo sepáis. Las familias nuestras de Ucrania, todas están emparentadas con familias rusas. El ucraniano habla ruso, el ruso no habla ucraniano, para que lo sepáis. Ajá. Entonces, perdonen que le diga una cosa personal. Entonces, mi asociación rusoparlante también ha aportado mucha ayuda en lo que hemos podido. Hemos mandado el 27 de febrero, el 3 de marzo, hemos mandado 3 camiones de alimentos hasta Polonia. Ajá. Bueno, tengo bastante más información y muchas gracias por lo que sepáis. Yo estoy en Torremolinos, soy funcionario de Torremolinos del Ayuntamiento. Ajá. Y trabajo como técnico de desarrollo de actividad económica. Tengo 73 años y estoy ejerciendo todavía, pedí la continuidad laboral, me la han dado y estoy a pleno pulmón trabajando, porque no puedo dejar abandonado a la familia ucraniana, a mi familia en particular, que Ruth la conoce, a mi familia. Muchísimas gracias, Muchas Pedro, gracias, por tu intervención. Si te parece, si tú apagas ahí para que no haga eco, sí. Yo te cuento un poco también ahora. Ahí está, gracias, Pedro. Te cuento el programa que tiene el Gobierno, que es para alojamiento justamente de familias ucranianas, ¿vale? Al principio, lo que tú estás planteando lo hicimos, es decir, creamos una base de datos, las primeras semanas creamos una base de datos de familias españolas que querían, o familias ucranianas que ya vivían aquí en Málaga, que querían acoger a otras familias. Y empezamos a hacer derivaciones, de alguna manera, a través de una página web en la que íbamos contactando y se iban haciendo. Pero el Gobierno nos planteó que iban a sacar un programa para toda España en el cual, a través de la Fundación La Caixa, que era quien iba a gestionar, se iban a hacer las entrevistas personales, se iban a comprobar un poco también los medios de vida, porque al final estamos metiendo en casas de particulares a mujeres con niños, entonces tenían que hacer ciertas comprobaciones que a nosotros además nos parece muy correcto, y también porque nosotros percibimos en las primeras semanas que estaba ocurriendo algo también con la buena voluntad que podamos tener todos, y es que esto no era para una semana, 2 semanas, 2 meses, sino que esto iba a ser para un tiempo mayor. Entonces, hay familias que quieren ayudar, pero luego se dan cuenta que pasa un mes y no tienen tampoco pulmón económico para poder seguir ellos acogiendo en su casa. Entonces, ocurría que cuando se establecían ya estas familias que venían con sus niños huyendo de la guerra y llevaban X tiempo, pues
no podían después continuar en ese lugar, en ese hogar que les había acogido, porque la familia no podía y salían fuera del sistema. Entonces se puso en marcha con la Fundación La Caixa y el Gobierno lo que es el sistema de derivación para familias acogedoras. Ahí ya les piden que las familias que se inscriben tienen que comprometerse a un mínimo de 6 meses. ¿Por qué? Pues porque se veía que se iba a cronificar un poco el conflicto y que había o tenían que existir ese compromiso de un tiempo mayor. Y luego, a su vez, comprobar con ellos que tuvieran unos mínimos ingresos de vida. Porque, como bien explicaba Francisco, y tú lo sabes también perfectamente, Pedro, las familias que están huyendo de la guerra vienen con una mochila muy cargada de los problemas, de la crueldad que hayan visto, los niños y los adultos, las mujeres que son las que vienen, tienen que tener apoyo psicológico en muchos casos. Entonces, al final, el estar cambiándolas de un hogar a otro era algo que iba en contra incluso, bueno, pues de su establecimiento al final aquí en la ciudad. Por eso se planteó que a esas familias donde ya se les deriva, si es a medio o largo plazo. Con lo cual, claro, del número de familias primeras que se habían inscrito, cuando luego pasan un pequeño filtro, no se quedan en tantas familias como al principio se habían inscrito, porque llegó a haber más de 900 familias que estaban interesadas en acoger. Pero están interesadas en acoger cuando luego se les ha llamado por teléfono, que ya te digo que este programa lo lleva el Gobierno, no lo llevamos nosotros, pero como estamos en muy buena conexión, nos van contando problemas que se encontraban. Cuando les llaman para una pequeña entrevista personal, ya hay un porcentaje de ellas que no quiere. Cuando luego le dices que son 6 meses, hay otro porcentaje que no se puede o no se quiere comprometer a 6 meses, que oye, yo lo entiendo, al final es tu casa también y tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Y cuando luego se comprueban los medios de vida mínimos para que tú puedas tener unas personas, porque hay que pensar que las personas que llegan, aunque llegan con permiso o se les tramita muy rápido el permiso de residencia y trabajo, no encuentran en 2 meses un empleo. Van a tardar un tiempo en a lo mejor a poder tener medios propios de vida y entonces no van a aportar a ese hogar donde se les acoge. Tienen que tirar a pulmón también las personas que están acogiendo. Entonces, se les ha pedido esos 3 requisitos y me consta que el número de familias acogedoras ha bajado. Aún así, hay un teléfono gratuito de información que está a disposición para que aquellos que quieren acoger, pues llamen, se inscriban y a continuación, a partir de ahí, la entidad que lo está llevando aquí en Málaga le llama por teléfono, queda con ellos, les explica y les hace una entrevista también para que todas las dudas que les surjan pues puedan tenerlo resuelto. Entonces, ahora mismo tenemos unas 200 y pico familias acogiendo también ya a personas ucranianas, ¿vale? Es el último dato que nos pasaron desde el Gobierno de España, que es un dato que sigue en aumento, pero que sí es cierto que hay una diferencia respecto a las que al principio habían manifestado su voluntad sin ningún requisito previo de tener acogidas personas, pues que cuando luego sí se le han planteado estos requisitos, pues bueno, algunas han visto que no son capaces a lo mejor de afrontarlas y demás, ¿no? Entonces, en esa fase en la que nos encontramos ahora mismo, sigue creciendo el número de familias, pero si queréis os mandaremos también la información que nos han pasado con el número de contacto y los requisitos previos a todos los miembros del Consejo para que lo tengáis y nos ayudéis incluso también en la difusión del programa y que puedan ser muchas más las que si ven que esos mínimos requisitos los cumplen, pues se sumen al mismo también, ¿vale? Había una petición de palabra de Nico y de Ahmed. Nico, ¿tuya es la palabra o Ahmed? ¿Ahmed primero? No os peleéis, vais a hablar los dos. Vale, pues muchas gracias. Soy Ahmed Khalifa de la Asociación Marroquí. Me ha llamado la atención que no hay datos específicos del número. Creo que es interesante saber un poco el número de personas que están acogidas aquí en Málaga, porque a nivel de gestión de la ciudad nos gustaría saber si existe, bueno, qué es lo que están pensando estas personas, si quieren seguir aquí, si quieren formarse, si quieren trabajar. Sería bueno. Me consta que Cruz Roja hizo algo en Granada, alguna investigación, pero a los 15 días de inicio de la guerra, y hay datos, la verdad, muy importantes. Entonces, algo así igual ya existe. Ayudaría un poco a gestionar mejor este flujo de personas. También otra cosa que, Francisco, hablaste de las entidades especializadas. Bueno, siempre hemos reivindicado esto hasta cierto punto, pero este año el Ministerio ha cambiado de criterio y ahora van a entrar hasta empresas. Entonces, quería saber qué es lo que opináis, las entidades especializadas, en que las empresas gestionen los recursos residenciales y todo lo que eso conlleva. También a nivel de este problema o esta situación de Ucrania se ha gestionado con doble visión o con una hipocresía enorme por parte de todos nosotros, algunas veces.
hace unos días hemos visto personas refugiadas que han fallecido en la frontera de Ceuta, en la frontera de Melilla. Eran refugiados sudaneses, eran refugiados reconocidos en Marruecos como refugiados, reconocidos por las Naciones Unidas en Marruecos como personas refugiadas, y aún así han fallecido en la frontera. Entonces, vosotros que tenéis esa especialización, nosotros también reivindicamos que no se trate este tema con doble visión, pero vosotros tenéis más responsabilidad en esto. Entonces os pido un poco de reivindicar que ese trato que se está dando ahora a las personas ucranianas, que nos parece estupendo, correcto, que sea como una buena práctica de cara al resto de personas, y que reivindiquemos toda esta situación, y no solamente reivindicarla, sino exigirla. Hemos visto que han fallecido personas y no hemos hecho nada. Y nada, gracias. Muchas gracias, Ahmed. Yo creo que de todas formas, si no después también, después de Nico, le doy la palabra otra vez de vuelta, turno de réplica a Francisco, pero creo que en sus palabras él ha empezado diciendo, ya no sé si tú estabas en ese momento, ¿tú estabas ya? Sí, yo creo que sí. Él ha empezado diciendo que nos hemos volcado todos con el tema de Ucrania, pero que eso mismo lo pide para los refugiados afganos y los refugiados que van llegando, bueno, pues continuamente. No en vano, en Málaga tú sabes bien que llevamos años trabajando con refugiados de muchos lugares. De hecho, ya trabajamos con los refugiados ucranianos que vinieron cuando la guerra en Crimea y demás, y que lo que pide es que ese vuelco que ha tenido toda la administración, la ciudadanía, la ONG, ha comentado él que tenemos que extenderlos para todos los refugiados y no dejarlos solamente al final, porque debería de ser la constante o el protocolo de trabajo que tuviéramos con todos los refugiados, vinieran de donde vinieran. Eso por lanzar un capote a las palabras que ha dicho antes Francisco, pero luego, si él quiere, que se reafirme Nico. Sí, muchas gracias. Agradecer a Francisco, a CER y en general a todas las entidades que están haciendo un esfuerzo enorme, y nos consta por acoger a todas las familias que llegan desde Ucrania y en general para imprimirle, digamos, un criterio de justicia social y de igualdad a todas las personas que llegan del mundo. Así que desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos agradecer muchísimo el trabajo que están desarrollando. Me parece muy interesante los apuntes que comentaba Francisco, porque creo que nos deben... Yo he tomado buena nota, pero creo que tenemos que tomar muy buena nota por parte del Ayuntamiento, y especialmente me interesaba lo que comentabas en materia de vivienda. Este es un tema que lo hemos abordado mucho en el Ayuntamiento, y creo que es muy importante pasar un poco de la constatación del problema a imprimir soluciones que estén al alcance de las competencias municipales. Tenemos un problema que, como tú bien decías, le afecta especialmente en este caso a las familias acogidas, refugiadas, pero es un problema crónico que pasa en la ciudad, que es que si no hay una intermediación por parte del Ayuntamiento, de la entidad municipal, las familias se ven, como decimos metafóricamente nosotros, a los pies de los leones, digamos, en un mercado de la vivienda muy complicado, donde es muy difícil que puedan conseguir el acceder a un alquiler. Nosotros habíamos propuesto dos cuestiones, pero te quería preguntar cuál es la propuesta que si habéis pensado, si tenéis algún tipo de política que se podría impulsar desde aquí para ayudar o para intentar dar solución. El problema que nosotros señalamos eran dos. Uno, que las cuantías de las ayudas están muy por debajo de lo que es la media del alquiler, de a dónde se ha ido el precio de la media del alquiler. Hay un problema, digamos, de suficiencia económica. Y después, por otro lado, hay una cuestión de ausencia de intermediación, ¿no? Yo no me extiendo con esto, pero en otros ayuntamientos, y es una cosa que estamos reclamando aquí, que existe un registro municipal de viviendas en alquiler, por la cual el ayuntamiento les brinda una serie de estímulos a los propietarios y garantías a los propietarios para que se inscriban en este registro, y se establece un criterio y un protocolo de mediación. Estímulos que pueden ser de tipo fiscal, donde el ayuntamiento le da una serie de estímulos a los propietarios, y también garantías, por ejemplo, como seguro multirriesgo, ciertas garantías en caso de impago, y fundamentalmente que se haga esa intermediación con el propietario. ¿Por qué? Porque me imagino que en el caso de las familias que incluso no hablan el idioma, no me lo quiero ni imaginar, cómo es salir a un mercado del alquiler, hablar con propietarios que puedas encontrar en un portal, digamos, de estos digitales para conseguir vivienda. Creo que hay un asunto clave. Yo simplemente, digamos, lo que a mí me toca, obviamente el compromiso desde nuestro papel de la oposición para seguir proponiendo que eso se mejore, pero quería escucharos un poco cómo lo habéis reflexionado o qué tipo de soluciones habíais pensado. Y lo último, relacionado a lo que decía Ahmed, que me parece clave, que tú también lo mencionaste, es cómo podemos ir preparando, obviamente desde la dificultad del día a día y de salir adelante de esta dura situación,
de que el dispositivo que se ha puesto en marcha no se desmonte una vez que pase esta urgencia tan grande y podamos detectar con tiempo qué elementos pueden seguir funcionando para mejorar el trabajo de acogida tan grande que hacéis con todas lamentablemente las demandas de refugio que hay desde distintos lugares del mundo. Pero nada, volver a reafirmar el agradecimiento y nada, esas preguntitas sobre el tema de las políticas de vivienda que nos preocupa mucho. Perdón la extensión, Gracias. Nada, Nico, sí, estamos todos, yo creo que de acuerdo, tanto con la problemática de los precios de la vivienda, que no solamente afecta cuando hablamos de los refugiados que van a ir saliendo del sistema, a lo mejor de emergencia, sino es una constante en nuestra vida, ¿verdad, Francisco?, el tema de dónde o qué hacer con los migrantes vulnerables, más allá de los migrantes, también con las familias malagueñas vulnerables. Es decir, esto es algo que se ha convertido, y más con el alza de los precios del alquiler de la vivienda, en una verdadera locura, ¿no? Y también, por supuesto, de acuerdo en que cómo conseguimos entre todos y todas que se mantenga este dispositivo especial que ha funcionado tan bien y que nos da mucho miedo, eso también lo hemos hablado, bueno, pues que si la guerra o se cronifica o va a su fin, se termine de desmontar un sistema que estamos viendo que trabajamos muy bien conjuntamente y que deberíamos al final de mantener en el tiempo, incluso de hacerlo, como estamos hablando, extensivo a todos los refugiados lleguen donde lleguen, ¿no? Y en esa línea estamos con contactos también con el Gobierno de España. Los interlocutores que tenemos en Málaga son de verdad estupendos, válidos y además gente con la que se va tomando decisiones de manera muy acordada, así que esperemos que seamos capaces de mantenerlo. Francisco, antes de pasarle la palabra a Abdiel, que también la había pedido, ¿tú quieres contestar alguna de las cosas que te ha dicho Nico? Pues venga. Y Ahmed también. No hay problema, también. Entonces, habla si os parece. Francisco, os pido brevedad porque nos quedan 2 puntos más todavía del orden del día. Si se nos queda alguna cosa en ruegos y preguntas, podéis también incluirlo, ¿vale? Así que le doy la palabra a Francisco, a Ahmed, a Abdel y tú no. Vale, pues entonces, de Francisco a Abdel. Sí, bueno, muy breve porque también porque no me gustaría que pareciese una polémica, porque yo creo que Ahmed sabe en qué bando estamos, ¿no? O sea, entonces creo que, bueno, hemos tratado de verlo en positivo, como ha dicho Ruth, y hemos dicho que se han hecho cosas también que las queremos para todos. Evidentemente sabemos lo que ha pasado en Melilla y hemos denunciado también lo que ha pasado allí, ¿no? Pero ahora estamos hablando de Ucrania. No lo digo porque no pegue, o sea, porque no venga a caso, ¿no? Sino que realmente estamos hablando de lo que ha pasado en Ucrania y reivindicamos que eso debería ser aplicable a todo el mundo migrante en Málaga. Sobre los datos, sí hay algunos datos. Lo que yo no me atrevo es a dar cifras totales, porque me da mucho miedo, porque hay muchísimo descontrol, porque es verdad que lo que está pasando en Ucrania y lo que estamos viendo desde aquí es que los movimientos son bastante particulares con respecto a otros. Igual que en otros movimientos hemos visto claramente si éramos un lugar de paso o no éramos un lugar de paso, ahora estamos viendo casuísticas muy complejas y muy particulares, desde personas que desde el primer día... O sea, yo he visto personas que han estado 2 días en Málaga y se han vuelto. Eso no lo he visto en otras guerras o en otras situaciones. Entonces, no me atrevo a decir, por eso he querido traer el dato más objetivo, y son las personas que hemos documentado en el CREADE. Muchas de las personas, la gran mayoría, pero esto es una cosa que nos pasa en todas las guerras. Cuando alguien viene a nuestro país escapando de una guerra, lo que te dice es que quiere volver. Lógico, yo haría lo mismo, yo pensaría lo mismo. Otra cosa es que puedas volver o no, ¿no? Esto es lo que no sabemos. Pero hay muchísimas personas que se van a quedar y hay muchísimas otras personas que lo estamos viendo, están como una especie de limbo. Están en una situación diciendo no sé, o sea, creo que voy a poder volver y entonces a lo mejor ni siquiera voy a aprender español. Eso nos está pasando ahora. También nos corresponde a nosotros también el hacerle ver a esta persona, oye, mientras sí, mientras no, vayamos haciendo algo, ¿no? Luego, con respecto al alquiler, pues la verdad es que reconozco mi incompetencia en esto, no he pensado una solución, pero si puedo decir alguna mía, no desear, pero mía, yo no apostaría por incrementar las ayudas porque el precio medio del alquiler no llega, porque eso fomentaría la especulación, bajo mi punto de vista, y reconociendo mi desconocimiento, ¿no? Pero creo que si al final lo que incrementamos son las ayudas, el propietario lo que va a decir, pues dame el máximo. Ya tenemos llamadas de todas las personas que dicen, dais tanto de alquiler, ¿verdad? O sea, los propietarios ya saben las cuantías que damos, entonces nos ofrecen en eso.
Y no solo así, sino que el que tiene una vivienda dice, entonces son 500 euros, que no es un decir, pero son 500 euros lo que puedes pagar por una familia de 3, ¿no? Bueno, pues si te divido la habitación, o sea, como tengo 3 habitaciones, si me lo pagas por habitación y es una persona individual, son 300 lo que puedes pagar por cada uno. Hombre, prefiero ganar 900. Y así se lo alquilo a 3 solteros, no a una familia con 3 hijos. Entonces, yo creo que la solución por incrementar las ayudas, la mía no es la que me gustaría, pero evidentemente el problema sigue estando ahí. Muchas gracias, Francisco. Sí que estoy de acuerdo contigo en que respecto a la parte de los refugiados de Ucrania, que decíamos antes, todavía hay una bolsa que no se han registrado o no han pasado por el CREADE y demás. Qué extraño si allí es donde a lo mejor les pueden agilizar todo el tema de los permisos de residencia, de trabajo, y es justamente por lo que has comentado. Yo sí he notado que los refugiados de Ucrania, al contrario que los de otros lugares que sabían que tal vez porque el conflicto ya llevaba mucho tiempo, por ejemplo Siria o Afganistán, sí venían con el claro fin o en su mente que se iban a tener que quedar porque no podían volver. En Ucrania todo lo contrario, todas las personas que llegaban tenían el firme, y si no, Pedro, tú también, que sabes bien por ella, todos tenían el firme convencimiento de querer volver lo antes posible a su tierra. Entonces, de hecho, las primeras semanas no se daban de alta en ningún sitio, los acogían otros propios ucranianos. Las primeras semanas fue eso, todos los ucranianos acogiendo a otros ucranianos pensando que esto iba a ser cuestión de días, ¿no? Pero aunque va, bueno, pues durando más en el tiempo, su mente siguen transmitiéndonos que en cuanto puedan ellos quieren volver. Entonces, por eso yo creo que esas bolsas de personas que siguen viniendo y que siguen apareciendo, que decimos, pero ¿dónde han estado estos meses? ¿No? ¿Cómo no? Porque han estado, yo creo que hasta el último momento, pensando que querían, confiando en que se iba a resolver el conflicto y iban a poder volver a su país de origen. Adel, tuya es la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Adel de la Asociación CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Yo más bien quiero aportar algunas propuestas que creo que ya se han planteado en esta misma sala y creo que hemos anticipado a esta crisis. Y no, yo sé que no es fácil gestionar, digamos, un número de personas en poco tiempo y teniendo los recursos que estamos teniendo. Y eso quiere decir que y lo que digo siempre, y siempre lo diré, que las realidades hay que enfrentarlas con políticas estructurales, con medidas estructurales. Y por eso improvisar está bien cuando no te sorprende un tema como el de Ucrania, pero creo que estamos en una zona geográfica que esta cuestión de refugiados no es una novedad, no es un fenómeno, es una realidad, porque esto y en los tiempos que estamos viviendo sí que vamos a tener, y como está el panorama internacional, y Francisco me está mirando, sabe que va a tener tarea muy complicada todavía. Entonces, lo que hemos presentado, o la propuesta que hemos propuesto entre todas las entidades, que estamos aquí también, el CEAR, cuando estábamos confinados y todo eso, y hicimos una serie de propuestas, entre ellas era, digamos, y respondiendo a lo que propuso Ahmed, primero, dentro de las líneas o de cooperación o de las convocatorias generales, crear una línea de investigación sobre las migraciones y los refugiados. Esto es una de las propuestas que se han hecho en su momento. Y en ese caso, si hubiéramos adelantado y llevado estas propuestas adelante, ahora mismo tendríamos información más precisa y podríamos actuar de forma más contundente y localizar el problema con más precisión. Otra de las cuestiones también que está bien que todas las administraciones se hayan puesto de acuerdo sobre la cuestión de cómo acoger a las personas refugiadas por el conflicto de Ucrania. Pero todavía no existe un pacto nacional o pacto estatal sobre migraciones y refugiados, por ejemplo. Otra de las propuestas que hemos hecho en esta Cámara ha sido solicitar que realmente queremos un pacto, por lo menos a nivel local, sobre migraciones y refugiados, para que esta situación, para aprovechar esta sinergia, ¿no?, y este ritmo con el que estamos, para que no se apague esta llama. Y hay otra cuestión que lo vamos a dejar a la reunión de septiembre por los tiempos. Y simplemente agradecer a todas las personas que hayan contribuido a hacer de la vida de las personas que no tienen ni hogar y lejos de su país lo posible para que sea más amena el choque y gracias.
Pues muchísimas gracias a todos. Si os parece, vamos a continuar porque era un punto importante, le hemos dedicado un tiempo amplio, pero vamos a continuar con el siguiente, que nos quedan un par de puntos todavía. Vamos a intentar ver si podemos ser un poco más breves, ¿vale?, en estos puntos, pero de cualquier manera, si tenéis dudas, como siempre hemos hecho, abiertos a los turnos de intervención que sean necesarios. El punto 3 es una actualización sobre la información de la Expo 2027. Vais a ser, de hecho, pues los primeros que vais a tener. El dossier completo que os lo vamos a enviar por correo electrónico después de los portavoces que tuvieron ayer justamente pues una reunión con el alcalde para ver el dossier completo de la Expo 2027 que se ha entregado y se ha defendido ante el BIE, que es al final pues el organismo que tiene, que es el Buró de Exposiciones Internacional, que es quien tiene que tomar la decisión definitiva de si será Málaga la ciudad que acoja la Expo 2027. Si quiero volver a aprovechar, ahora que estábamos hablando de que es difícil que todas las administraciones se pongan de acuerdo en cosas y que la guerra en Ucrania y la postura que teníamos que tener ante las personas que llegaban de allí era una de ellas, bueno, pues tengo que decir que con el tema de la Expo 2027 también hemos conseguido que todas las administraciones se pongan, bueno, pues de manera conjunta y unánime de que Málaga era la ciudad candidata a acoger esta exposición que con el título La era urbana hacia la ciudad sostenible, si finalmente se elige, se desarrollaría en Málaga entre el 5 de junio y el 5 de septiembre de 2027. Es verdad que parece que queda mucho tiempo, pero estas exposiciones internacionales, que no universales, que todavía se eligen con mayor tiempo, la diferencia es que las universales duran 6 meses y las internacionales duran 3 meses y además tienen que ser temáticas. Por eso el tema nuestro es hacia esa ciudad sostenible. Hacia esa ciudad sostenible porque sabéis también que los movimientos migratorios están dejando el despoblamiento de pues los municipios más pequeños, el campo, las zonas de interior y se están trasladando a las ciudades, ¿no? Y en muy poco tiempo vamos a ver que el 80% de la población mundial va a vivir en solo las ciudades, dejándose los pueblos y los municipios más pequeños pues casi abandonados. Eso tiene o requiere de grandes desafíos hacia las ciudades en servicios, pues uno de los que estamos hablando y que ha salido aquí reiteradamente es el tema de la vivienda. Si siguen llegando más personas, vengan de municipios del interior, vengan de otros países o vengan huyendo de guerra, tenemos que ser capaces en las ciudades de ser sostenibles, pero a la vez tener también esos servicios que van a necesitar como nuevos vecinos, nuevos ciudadanos, aquellas personas que vayan llegando. Ese tipo de cosas, de hecho, tiene como 3 subtemas esta exposición internacional, que es ciudadanía, innovación y medio ambiente, que van a ser los 3 ejes temáticos que van a tener pues esta exposición internacional que acogeríamos en Málaga. Hasta ahora hemos tenido ya una visita de distintos miembros del BIE para pues ver los aspectos que tienen que ver sobre todo con infraestructuras, puesto que esta Expo Internacional estaría situada en el distrito de Campanillas, con lo cual yo pues estoy muy contenta por mi otra vertiente también de concejala del distrito, en los terrenos de la finca de Buenavista. En principio, lo que es en sí la parte de la Expo son 250.000 metros cuadrados. Eso sería solo la parte de pabellones, pero después llevaría un complejo total de 800.000 metros cuadrados si metemos también la parte de logística que tiene que tener esta exposición internacional de pabellones, donde se almacenan todo el material, la parte técnica y las viviendas del personal también que trabaja en la exposición y que después pasan a ser viviendas del parque público municipal que se ponen justamente a disposición también de familias que llevan inscritas en muchos casos muchísimo tiempo en el registro de demandantes de vivienda y de todas aquellas que se van sumando con condiciones que sabéis pues que las hacen más vulnerables y que también son más necesarias pues estas viviendas. El documento que se ha entregado tiene 265 páginas, incluye 15 capítulos específicos en los que se describe todo lo que es la ciudad, tiene que ser un dossier para el que no conoce Málaga de nada, es decir, cuando lo veáis que os lo vamos a mandar y os lo descarguéis, pues vosotros vais a ver que hay una parte que conocéis más que de sobra, pero para los que están fuera y no han venido nunca a Málaga, como es el caso de todas las ciudades que al final, o todos los países que tienen que votar qué ciudad de las 5 que se presentan es la que creen que debe de acoger esta Expo Internacional, pues se le plantean todos los aspectos de la ciudad, se plantea también la situación en la que va a estar esta muestra situada, que es un triángulo estratégico entre el Parque Tecnológico, la universidad y el aeropuerto, las infraestructuras que tiene la ciudad, que lo sabéis bien, pues la parte de un aeropuerto internacional, la estación también de Renfe, el tren de alta velocidad, las cercanías, los nudos de la propia autopista que llevan justamente delante de la Expo. Todo eso hace que tengamos más puntos también, porque para las miles y millones, porque estamos hablando
hablando de millones de personas que van a venir, pues tiene que ser fácilmente accesible el acceso o la llegada a esta exposición internacional. La temática es una temática muy bien valorada también, una temática en alza, porque yo creo que no hay reunión en un pleno, sino que mis compañeros me digan los que no salgan este tipo de temas, ¿no? Hacer sostenible la ciudad, pero a la vez afrontar estos desafíos de llegadas masivas de personas como estamos pues teniendo en una ciudad en la que en nuestro caso, por ejemplo, no puedes crecer hacia una de las zonas, es imposible porque está el mar y al final la orografía de la propia ciudad te va condicionando cómo crecer y cómo continuar pues albergando personas que llegan sin perder al final esos criterios racionales de sostenibilidad que tenemos que tener también, ¿no? Se describen los horarios de la muestra, se describen los usos que va a tener, y yo creo que esto es muy importante que lo leáis con tranquilidad, los usos que va a tener el espacio después de la muestra. Yo quiero decir que aquí se va a crear una sociedad en la que van a estar las administraciones públicas, en las que van a nacer con más de 500 millones de euros de presupuesto para hacer viable esta exposición internacional. Son 540 millones de euros los que van a poner a través de la sociedad que se va a crear. Con esto se financiaría el 90% de las inversiones necesarias, pero todavía quedaría un 10% en los que se somete a otro tipo de iniciativas también público-privadas que se pueden sumar a la exposición. Al final se plantea que pues se pueda de alguna manera a recoger mucho más dinero del que se invierte, porque se está planteando que se puede tener casi 3 millones de euros de recogida de beneficios al final cuando acabe la exposición, pero sobre todo que se ganan unas infraestructuras para nuestra ciudad que son más que necesarias. Se gana en zona de logística, se gana en zona de vivienda y se gana también en un pulmón verde de la ciudad, puesto que una de las temáticas que tiene, que es el medio ambiente, la exposición va a llevar implicada la creación de un gran parque en el que se van a recoger especies de todos los continentes que van a estar representados dentro de la exposición 2027. Por lo tanto, aprovechando el cauce por una parte del Guadalhorce y por otra del Arroyo Merino, se va a hacer un gran parque periurbano de varios miles de metros cuadrados que yo creo que va a hacer también de pulmón verde para que posteriormente se quede como un gran parque periurbano para todos los malagueños y las malagueñas. Además de eso, vamos a contar con un apoyo especial hacia la parte de cooperación internacional y por eso también os lo quería contar en este consejo. Una de las cosas que más valora el jurado de los diferentes países es cómo se trata la cooperación internacional en la ciudad que acoge una Expo. Eso es un aspecto que yo no conocía en esa profundidad, pero nos llamaron desde el Gobierno de España para plantearnos expresamente que tiene que ir una separata concreta dentro de lo que es el plan de la Expo y el proyecto solo de cooperación internacional. Por una parte, lo que hace la ciudad, los años que lleva trabajando en cooperación, los países con los que se coopera, cooperación directa y también descentralizada, y por otra parte también cómo se va a acoger a aquellos países que no tienen en muchos casos medios, pero que podrían estar interesados en participar en la exposición internacional. Entonces, pues el equipo que me acompaña, más otras compañeras también de otros departamentos del Ayuntamiento, estamos trabajando en esa separata que nos ha pedido el Gobierno de España para aportar, por una parte, todo lo que se viene haciendo, pero también decir cuáles serían esos medios que se podrían hacer, pues desde que no se pagara absolutamente nada por los pabellones de aquellos países con los que ya se está trabajando en cooperación internacional, el montar también días específicos de esos países para que pudieran de alguna manera crearse sinergias entre las entidades que ya estáis trabajando aquí, el propio Ayuntamiento y otras administraciones, con esos países que vendrían también, el hacer también días temáticos de los nacionales que viven aquí en esos países, haciéndolo y utilizando consulados que tenemos también. Hay que recordar que tenemos 50 consulados en nuestra ciudad, pues aprovechar también para que los nacionales de esos países ese día entren de manera gratuita y puedan disfrutar también de la exposición. Es decir, hay distintas vías, ahora mismo estamos trabajando en ellas, pero sí que una de las cosas que se puntúa aparte es este tema de la cooperación internacional y me parecía interesante que, igual que yo lo desconocía, pues no sé si vosotros sabíais que en las exposiciones internacionales tiene un peso específico importante la parte de la cooperación, lo cual por una parte me ha alegrado, por otra parte nos da un poco más de trabajo para presentar esa separata. Sí que me alegra que nos han dado un poquito más de margen, porque ahora era una primera defensa genérica la que han hecho el alcalde y el equipo cuando han estado en París hace muy poquitos días haciendo la defensa,
era una defensa genérica, después hay que hacer una ya específica en la que sí se incluyen estos aspectos de cooperación internacional, cooperación al desarrollo, que era pues importante también tener. Deciros que son 93 días los que vamos a tener de exposición y que un día medio tendrán 81.000 visitantes la Expo, por lo tanto estamos hablando de que va a tener unas 7,5 millones de visitas en la exposición internacional. Aquí se estudia todo, la capacidad hotelera que tiene, la de transporte público para llegar, son muchos aspectos los que se tienen en cuenta a la hora de valorar pues la convocatoria o la candidatura que hacemos desde Málaga respecto a otras ciudades y otros países que también pues se han presentado, ¿no? Es cierto que tenemos países que tienen candidatura o que están acostumbrados a hacer candidaturas muy fuertes, como Estados Unidos, que sabéis que con Minnesota es una de las candidaturas que existe, que, te preocupa o no te preocupa, depende, pero sí son especialistas en hacer lobby. Tal vez a nosotros nos falta un poco más a los españoles esa parte de hacer lobby, que los americanos lo tienen muy extendido y demás. Después tenemos también una ciudad argentina como San Carlos de Bariloche, también tenemos a Phuket, que está en Tailandia, y tenemos también Belgrado, que también es otra de las candidatas para poder optar a esta exposición internacional. Es verdad que son candidaturas en algunos casos fuertes, bien documentadas, pero ahora tenemos también a partir de septiembre visitas in situ de distintos países, van a ir rotando desde aquí hasta el primer trimestre del año que viene, porque en mayo, junio tienen que tomar la decisión definitiva de cuál será la ciudad candidata para albergar esta exposición internacional. Así que, esperemos que sigamos trabajando, que convenzamos al jurado y que en las visitas sobre el terreno que van a tener, pues también queden convencidos. Y estamos también en una política de que cada embajador que nos visita a la ciudad o en cada cita que tengamos que salir fuera para hablar con distintos proyectos, pues intentar hacer parte de ese lobby de convencerlos de que Málaga es una muy buena candidata. Yo tengo que decir que a aquellos embajadores que nos visitan les gusta muchísimo la candidatura y muchos de esos países nos dicen, al menos nos transmiten, ¿no? Eso hasta que no se vote no se sabe, pero nos transmiten que Málaga es una de las ciudades que, pues por distintos motivos, ¿no?, pero una de las ciudades en las que podemos tener mayores posibilidades de que realmente sea la seleccionada. Por lo tanto, pues sigamos soñando y trabajando para que ese sueño se haga realidad. Preguntas, dudas, cosas que os podamos... Vamos a mandar el dossier completo, ¿vale? Pero para no imprimirlo, porque obviamente son 265 páginas, poco sostenibles seríamos si os lo imprimimos, os vamos a mandar el link para que lo podáis descargar cada uno de vosotros y ver y ahondar un poco más en profundidad en la candidatura, en todo aquello que os interese. Sí. Se me había olvidado. Buenos días, Elsie Laucho de Antaesi. Quería preguntarle si en el marco de la Expo 2027, habida cuenta que estuve revisando los presupuestos generales del Estado aprobados para el 2022, resulta ser que las ayudas oficiales al desarrollo han aumentado un 13% con respecto al año anterior, acercándose a un 0,28 el Estado español este año, todavía lejos del 0,7%. Pero si en ese marco y en el marco de esta participación se han planteado solicitar, como decía la compañera aquí, Salud, un aumento también en esas partidas, en esa partida específica para cooperación, yo creo que es una ventana de oportunidad, ¿no? Porque la verdad es que es bastante agresivo. O sea, 81.000 personas día para Málaga. Bueno, el tema de sostenibilidad es un tema, tremendo. 7,5 millones de personas en 93 días. Es un reto bastante grande. Es un reto y una oportunidad y es un reto bastante grande. Pero bueno, básicamente venía por esa orientación. O sea, si a la luz del nuevo marco presupuestario de ayuda oficial al desarrollo se ha planteado el aumento de esa partida aquí en el Consejo Municipal. Gracias. Pues mira, me encanta que me haga esa pregunta porque una de las cosas primeras que le han transmitido al alcalde es que somos la única ciudad que estamos dedicando durante 25 años dinero a la cooperación al desarrollo. Ninguna del resto de los candidatos dedican ningún tipo de importe. Es llamativo en algunos casos, en otros no, porque Phuket, que está en Tailandia, pues a lo mejor el presupuesto que tiene no le permite, ¿no? Pero sí que es llamativo, por ejemplo, lo de Minnesota, es algo llamativo, ¿no? Pues hay varias de las candidatas.
o, por ejemplo, en Bariloche, en Argentina, tampoco, en Belgrado tampoco. Es decir, ahí tenemos ya un punto fuerte respecto a otros, ya que sí se valora la cooperación al desarrollo y nosotros pues somos de las candidatas a optar, la única que hace cooperación al desarrollo, la única que lo ha mantenido en 26 años constante y que no lo ha tocado, como comentaba antes Salud, no lo ha tocado en ninguna de las crisis, pero esto nos permite, y lo he comentado antes, solicitar un refuerzo de las partidas también en cooperación internacional. Y un pequeño inciso además, el Estado español de los países de la OCDE es el único caso en el mundo que la cooperación internacional al desarrollo la lleva a lomos básicamente del tejido de asociaciones. Es decir, Alemania, que es el primer país en presupuesto de cooperación, ni siquiera, y después viene España, ni siquiera Francia, los mecanismos de cooperación que tienen son muy centralizados, de cooperaciones técnicas de pronto de ciudad a ciudad, o de gobiernos a gobiernos. Y Argentina sí tiene medios de cooperación, pero cooperación sur-sur. No sé si eso entra en la candidatura de Bariloche, pero bueno, era un inciso. Lo que he hablado es de ciudades, no del país, de ciudades. Son las ciudades las que al final valoran, es decir, aunque las candidaturas tiene que hacerlas un gobierno, que es el gobierno del Estado, obviamente, pero luego lo que valoran es la ciudad como candidata. Entonces, las ciudades candidatas ninguna tiene cooperación al desarrollo. Los países seguro que sí, ¿vale? Pero las ciudades ninguna. Eso es un punto fuerte a nuestro favor. Vaya, por eso lo comentaba. Ciertamente en España somos un referente en los temas de cooperación internacional y cierto que siempre se ha basado más en la cooperación descentralizada a través del movimiento asociativo. Fíjate cómo que nosotros, por ejemplo, hacemos cooperación directa y no la valorizamos en el presupuesto. Lo que estamos valorando del 1.000.000 de euros es el 1.000.000 de euros de cooperación descentralizada. Pero aquí se hace cooperación directa y no lo estamos valorizando, si no tendríamos un presupuesto mayor, pero justamente en esa pues apuesta decidida por intentar que subamos también los fondos, seguiremos sin valorizar la otra para que podamos pedir incremento de fondos en esta también. ¿Os parece que pasemos al siguiente punto? Sí, venga, muy bien, pues al punto 4, propuestas del Día del Cooperante y el Día Internacional del Migrante. Vale. Sabéis que celebraremos, como todos los años, lo que pasa es que por pandemia pues hemos estado un poco más parados, pero todos los años tenemos siempre el día 8, en torno al 8 de septiembre, el Día de las Personas Cooperantes. El Día de las Personas Cooperantes nació hace ya varios años y se planteó por parte del Gobierno de España que después pasáramos a tener una semana de la cooperación, porque para algunas ciudades justamente el día que se había planteado el 8 de septiembre era fiesta en la ciudad y era más complejo hacer actividades. A nosotros nos ocurre el Día de la Patrona de la Virgen de la Victoria y era siempre un poco más complejo el poder organizar algo ese día. Entonces lo que nos planteaban era que se hiciera una semana de la cooperación. Ciertamente la pandemia nos frenó en estos días o semanas de la cooperación que veníamos haciendo, pero lo que queremos es volver a recuperarlo, pues un poco, aunque sea siempre de manera cauta y demás, pero igual que hemos hecho ya con el día también que hemos tenido el 21 de la lucha contra la discriminación y que tuvimos una mesa de migraciones en febrero para ver un poco el tema y demás, pues sí que nos gustaría, y se ha enviado de hecho un correo electrónico a las entidades para poder tener vuestras propuestas en torno a ese día. Se dio de fecha hasta el día 1 de julio y se han recibido varias propuestas que yo, si os parece, paso a leer, pero como muchas de las entidades no os habéis inscrito en la mesa de las migraciones, yo aprovecho para deciros que os inscribáis simplemente mandándonos un correo electrónico. Estoy interesado en participar en la mesa técnica, igual que está la de subvenciones de cooperación, tenemos una mesa de migración. Pues entonces, si alguno no se ha inscrito y quiere, nos mandáis un correíto al mismo correo electrónico del que recibís las convocatorias, diciendo que queréis estar en la mesa, una mesa técnica de trabajo, pero para hacer propuestas también, sobre todo para los días internacionales, las subvenciones y aquellas cosas que vayan surgiendo en la propia mesa de migración. En esta que tuvimos, la anterior, estuvimos hablando del Día de Lucha contra la Discriminación o el Día contra el Racismo y ahora la que planteamos hacer, la próxima, será en torno a septiembre-octubre también, es decir, septiembre tendremos o la de cooperación o la de migración y a 1 de octubre tendremos la otra. Vamos a tener a la vuelta de las vacaciones las dos mesas técnicas que dependen de este consejo, ¿vale? Por ahora, eso sí, hemos recibido varias propuestas, una de ellas de Málaga Solidaria, que nos proponen varias cosas. Nos proponen diseñar un cartel específico para ese mismo día y podemos financiarlo, que era una de las preguntas que nos hacían, la impresión del mismo desde el propio ayuntamiento, por lo tanto, crear un cartel en el que planteemos
que la gente vuelva después de 2 años de pandemia a recordar que existe una Semana de la Cooperación que está recogida y que se celebra en el Estado español en torno siempre al 8 de septiembre. Después, en relación con eso, dar difusión a ese cartel con las actividades previstas y con el propio lema del día o de la semana en lo que es las marquesinas y demás, que también lo podríamos hacer sin ningún problema nosotros en todos los medios disponibles, termómetros, en fin, todo lo que sabéis, conocéis, las marquesinas, el interior de los autobuses, solo que sí tenemos que tener todo hecho con tiempo, porque si no, no da tiempo material a que podamos después verlo impreso y puesto en los propios autobuses. Y después también la coordinadora Málaga Solidaria se ofrecía a redactar un comunicado y a proceder a la lectura del manifiesto, si nos parece, en el ayuntamiento o en aquel lugar en el que acordemos entre todos, que tampoco le veo ningún problema a que lo hagamos, puesto que en otras ocasiones ya hemos hecho este tipo de actuaciones, así que encantados también. Después también ANTAECI 4.0, otra entidad, está trabajando en la producción de líneas de podcast también, en torno al día 8 de septiembre, que se hable sobre la cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Y su aportación sería también tener un primer podcast específico sobre cooperación en Málaga, que me parece interesante también, para iniciar una nueva línea que va con los nuevos tiempos, en los cuales, además de la parte analógica, vayamos también al mundo digital, porque hoy en día, desgraciadamente, a mí me encanta leer, pero sé que la gente hoy en día va escuchando mucho más los podcasts que lo que son los libros en papel. Por lo tanto, si iniciamos una nueva línea en la que también lleguemos a público más joven, que le interesan también pues estas nuevas formas de comunicación, encantadas también de poder hacerlo. Además de eso, hemos recibido otra de Manos Unidas que nos planteó la posibilidad, si nos parecía a todos, de algo como una marcha solidaria o algún tipo de acción específica. Yo, si os parece, esto lo quería hilar con que este año íbamos a hacer una caminata solidaria por los refugiados también de Ucrania y demás, y me parece que a lo mejor, si os parece, podíamos encajarlo también con el tema de lo que estamos hablando, si os parece a todos bien, porque hacer 2 marchas solidarias no tiene mucho sentido, y como este año iba justo sobre los temas de refugio, pues me parece que puede ser una buena idea. Lo teníamos planteado, porque hay que pedir los permisos con antelación y demás, hacerlo en torno al día 18 de septiembre, por lo cual se nos enmarcaría también en torno a este día 8 y semana posterior, que es la que nos plantean como espacio para celebrar o conmemorar todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional, y podíamos plantear el tenerla. ¿Esto implica que estos son todos los actos? No, implica que, si os parece, como hasta ahora, hasta el día 1 de julio, que fue la fecha que pusimos, las que hemos recibido son estas propuestas. Si os parece, como hay personas que estáis aquí, que no habéis hecho propuesta, 1, porque no habéis podido, 2, porque no habéis solicitado ser miembro de la mesa y entonces no habéis recibido el correo electrónico. Si estáis interesados, transmitidnoslo y así podemos abrir hasta el 15, ¿vale?, una fecha que es razonable para que nos dé tiempo después a poner en marcha también las actuaciones que vayamos a hacer y que todos tengamos claro y podamos, vía correo electrónico después, devolver. Pues mira, sí, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de esto otro? Y cada uno tengamos nuestros cometidos claros. O, por ejemplo, si la coordinadora Málaga Solidaria va a hacer el diseño del cartel, ponerles una fecha tope para que luego nos dé tiempo a tener la impresión del cartel y demás, y tener cerrados en los medios en los que luego podamos, a su vez, tener también publicitado las actuaciones y demás. Entonces, si os parece a todos, nos mandáis un correo a aquellos que estéis interesados en estar en la mesa de migración y en hacer vuestras propuestas al tema del Día del Cooperante o la Semana de la Cooperación, y nosotros hasta el día 15 podríamos seguir aceptando propuestas al respecto, ¿vale?, para que también podamos tener un par de días o 3 de margen y que podamos seguir teniendo algunas propuestas más de incorporación. Sí, Rabia, tú querías intervenir. En relación a la propuesta de Málaga Solidaria, solo deciros que sí, nosotras estamos trabajando en la propuesta y solo estábamos esperando la respuesta del ayuntamiento de que si vamos a seguir adelante con la propuesta, porque teniendo en cuenta los plazos o los tiempos en los que estamos de vacaciones y todo esto, pues queríamos dejar esto listo, porque después a la vuelta ya no teníamos que tenerlo todo claro. Entonces, si tenemos el visto bueno a la propuesta aquí, seguimos adelante con el trabajo, sí, digamos, y que nos digáis el cartel dónde se vaya a imprimir. Yo lo he comentado, que sí, o sea, las preguntas que hacíais he ido respondiendo, igual no se me ha entendido, pero vamos, he ido respondiendo a ¿financiaría el diseño de la impresión del cartel? Sí. ¿Financiaría, daría difusión en las marquesinas o autobuses? Sí. Vale, entonces,
a esto que sí, si queréis, os contestamos en un correíto, pues sí, serían estas medidas para esto o esto, o sí, pero tendríamos que imprimirlo con la empresa que se encarga o que hagan el concurso de la impresión del ayuntamiento. Es decir, los detalles técnicos, si os queréis, os lo contestamos por correo electrónico para que os quede más claro, ¿vale? Para saber nosotras el Perfecto. tiempo que tenemos también para esta semana se queda queda todo contestado, porque efectivamente, Rabia, en la época en la que luego ya entramos en agosto es más complicado muchas veces que tengamos todo ya lanzado para que sea más sencillo, porque es verdad que a la vuelta casi del 8 de septiembre es cuando todo se plantea. Así que, si os parece, os contestamos con los detalles técnicos de las medidas incluso, para que también cuando hagáis el diseño sepamos todo a qué atenernos y en dónde se publicitaría y demás. Pero sí, por favor, los demás, los que estéis interesados, tengáis claro, pues yo quiero proponer tal cosa, mandadnos el correo electrónico, porque tenemos que cerrar justo por lo que está diciendo Rabia. Tenemos unos tiempos un poco ajustados por el mes de agosto en medio, entonces tenemos que decir que como muy tarde el 15 o así, 15-16, pongamos esta semana, el 15 que es viernes, que cerremos la posibilidad de tener esas ideas que nos hagáis, y si os parece os hacemos una devolución de las que vamos a poder tener en cuenta y de las que no podemos tener en cuenta y demás, y emplazaros a que de todas formas esta no es la única oportunidad de que hagáis propuestas, sino que todavía no, porque queda más tiempo, pero abriremos igualmente y aprovecharemos la reunión que vamos a tener a finales de septiembre o de octubre de la Mesa de Migraciones para plantear el Día de las Personas Migrantes también, que sabéis que es el 18 de diciembre. Contamos con más tiempo, pero este año no nos queremos ir al 18 de diciembre porque luego tenemos problemas también en esas fechas con el cierre de las cuentas municipales, las Navidades y que la gente se nos dispersa. Entonces, bueno, escuchar vuestras propuestas a partir de la Mesa Técnica de Migración, pero ya lanzaros el reto de que no hemos celebrado la Semana de la Cooperación y ya estamos pensando en el Día del Migrante también, ¿vale? Para que tenemos que recuperar también esos espacios que se quedaron un poco perdidos en pandemia, momentos en los que nos reencontramos, compartimos, reflexionamos. Creo que son importantes. La pandemia nos ha hecho perder muchas cosas y, entre otras, estos lazos de unión que teníamos, justamente el movimiento de cooperación y el de migración siempre ha tenido espacios fijos y claros en los que nos podíamos ver, y hay que recuperarlos, y este año 2022 es el año de recuperar esos momentos en los que nos podamos ver y podamos volver otra vez a retomar esa actividad que sin duda ha sido mucha y muy fructífera los años anteriores. ¿Alguien más que quiera aportar sobre este tema de lo que hemos hablado de los actos de la Semana de la Cooperación? Bueno, entonces, si os parece, nos mandáis correos. Os metemos ya en la base a aquellos que queráis estar en la Mesa de Migración y ya recibís todas las convocatorias y cosas que vamos a ir haciendo, ¿vale? Y así podemos tener vuestras propuestas recogidas también. Para acabar el punto 5, ruegos y preguntas, que creo que Fernando, ¿querías tú rogarnos algo? Pues venga, es el momento. Y también por aquí, perfecto. Bueno, ya me he presentado. Sí. Nosotros, la asociación es una asociación que ya llevamos ¿me escucháis bien? Sí, pero si quieres acercarte un poco más porque tú te escuches mejor también, Vale. Fernando. Somos una asociación, aunque pequeña, llevamos 18 años trabajando en el campo de la migración, y últimamente quería exponerlo, ya que es un foro de migración, aunque cooperación al desarrollo, que nos ha preocupado un poco la línea que está siguiendo últimamente las subvenciones del Ayuntamiento de Participación. Brevemente os lo voy a exponer. Por ejemplo, hasta el 2020 indicaba participación ciudadana, voluntariado e inmigración. El objeto. A partir del 2020 ya indicaba participación ciudadana. Ya excluía voluntariado e inmigración. En la finalidad, en las líneas, la línea 2, subvenciones destinadas hasta 2020 ponía subvenciones destinadas a financiar los proyectos dentro del ámbito de participación ciudadana, voluntariado e inmigración. A partir del 2020, las líneas indicaban subvenciones destinadas a financiar los proyectos dentro del ámbito de participación ciudadana, objetivo de desarrollo sostenible 10, 11, 16 y 17. Eso voy a comentarlo después brevemente. Y en los proyectos, en el punto C, que era el dedicado a las asociaciones de inmigración, indicaba proyectos de fomento de la participación y el asociacionismo de personas y colectivos de inmigrantes, así como aquellos tendentes a conseguir la integración de los mismos a través de la formación, la acogida, la sensibilización y la sensibilización realizado por asociaciones y entidades con experiencia acreditada de un año. A partir del 2020, los proyectos indican proyectos que promuevan la participación ciudadana a través de la innovación social en los distintos campos de actuación de interés general para la ciudad, con actividades dirigidas a implementar formas innovadoras de solucionar problemas sociales y producir los cambios de comportamiento necesarios. O
O sea, la palabra inmigración se ha borrado de las subvenciones del ayuntamiento, totalmente. Incluso innovador puede ser cualquier cosa, o sea, pero sabemos que, por supuesto, se están subvencionando a asociaciones de inmigrantes. O sea, que no es que vamos a decir esto, pero que cuando ahora en los proyectos quedamos una cosa, una entelequía un poco a través de la innovación social, porque, por ejemplo, CEAR está haciendo un trabajo que es siempre el mismo, o sea, acoger a los refugiados, Cruz Roja, Cáritas, Mano Unida. O sea, la innovación social, ¿qué sería? O sea, no, lo que no innova no se subvencionaría. Y si nos vamos, es que quiero ser muy breve por la hora, si nos vamos, cuando hablamos de las líneas y habla del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, 11, 16, 17, en ninguno de los objetivos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas habla de la palabra migración. Y tampoco en ninguna de las 169 metas que desarrollan esos objetivos. Hombre, por ejemplo, aquí el 17, en que se basa la línea de subvenciones, habla una meta muy interesante, pero que unas asociaciones no pueden poner, como el objetivo destinar el 0,7, lo que estaban hablando antes, del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial. Pero eso, para unas subvenciones de participación donde los máximos proyectos son 10.000 euros, no creo que puedan ser. O, yo soy economista, el 17.13 de la meta dice aumentar la estabilidad macroeconómica mundial. Tampoco, no creo que sea para unas subvenciones de un ayuntamiento dedicadas a asociaciones, no creo que estén. Entonces, ¿te contesto y te explico? Simplemente, ¿Te contesto y te explico el motivo? Tú no me escuchas bien, ¿los demás me escuchan bien? No, es que, bueno, yo estoy un poco... vale, yo perdona. Estoy un poco duro. Es que digo, yo no sé... Lo siento. Vale, no te preocupes. No, pero es que me rebota y... Claro, si tú apagas tu micro, yo te contesto, Fernando. Vale. Es que si no, rebota todavía más. En resumidas cuentas, aunque a lo mejor, para terminar, Ruth, aunque no sea a lo mejor esto, simplemente en nuestra asociación, cuando lo estuvimos viendo, percibimos que incluso en el nuevo portal de participación ciudadana se había totalmente eliminado palabra migración o inmigración. Entonces, nos ha preocupado si por parte del área de participación ciudadana e inmigración del ayuntamiento, en toda la sensibilidad de inmigración ha desaparecido. Por lo menos en las subvenciones, de luego, parece que sí. Es simplemente eso. Vale, te contesto. Justamente todo lo contrario. En una de las últimas mesas de migración que tuvimos hace ya varios años, lo que nos planteabais es por qué las entidades de migración solo teníais un apartado en el que poder pedir las subvenciones cuando también hacíais proyectos de fomento de la participación o proyectos de fomento del voluntariado y, sin embargo, estabais encasillados en una única línea o un único apartado dentro de una sola línea. Y justamente lo que tomamos con el equipo técnico es, vamos a pensar cómo podemos hacer que las entidades de inmigración puedan presentarse a todos los apartados que tiene la línea de participación ciudadana. Entonces, justo creamos la convocatoria para que las entidades de Migrastec puedan presentarse a la línea de participación, a la línea de innovación, a la línea de voluntariado. Es decir, es justo lo contrario. En vez de limitaros, como nos transmitisteis algunos de vosotros, a que solo podíais participar en la línea de migración, que así pudierais presentar vuestros proyectos en cualquiera de las líneas que tuviera que ver con participación, porque erais entidades transversales. Entonces, lo que hicimos fue tomar en cuenta esa aportación, estudiar cómo poder hacerlo y meterlo para que podáis presentar. De hecho, este año, más que nunca, las entidades de migración han presentado en todas las líneas, por lo que hay más proyectos subvencionados que otros años, cuando solamente había un apartado específico de migración, que a su vez limitaba el importe que se pudiera dar a las entidades. Entonces, justamente lo que hemos hecho es coger la idea que nos disteis y transformar en cómo podemos hacerlo. Pues mira, podemos hacerlo para que las entidades justo puedan plantearlo en la de participación, en la de voluntariado y en la de innovación social. Y la de innovación social se ha creado específicamente, no porque, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo que tú has puesto de CEAR, no te sientas hombre objeto hoy, Francisco, pero he puesto tu ejemplo y vuelvo yo. Claro que CEAR, por ejemplo, lleva acogiendo refugiados, pero una de las cosas que están surgiendo ahora, por ejemplo, es pues nuevas líneas de cómo vamos a hacer pues para los temas de vivienda y demás con ellos. Pues a lo mejor ellos plantean un proyecto que es innovador, porque hasta ahora lo estábamos resolviendo de una manera, el tema del alojamiento para personas refugiadas, y ellos plantean, se nos ha ocurrido una nueva fórmula. La nueva fórmula tenemos que hacer una prueba para ver si funciona mejor que lo que hasta ahora estamos haciendo. Al final, la innovación social
es simplemente que intentemos ver si lo que estamos haciendo no conseguimos mejoras de esta misma forma, vamos a buscar otras ideas más alternativas, porque a veces con esas ideas es con las que conseguimos cambiar y dar el chip para que incluso luego la propia Administración cambie su fórmula. Pero eso no implica que si tú estás haciendo un trabajo, pues tú lo podrás presentar en la línea que sea, que no será la de innovación social simplemente, Fernando, pero no implica ni mucho menos. Y es más, en el nombre del área sigue estando migración, no se ha borrado, es el siguiente, participación ciudadana, migración. O sea que, y si tú te metes en el portal, está lo mismo. Es decir, que en eso no hemos cambiado. Lo que hemos querido es darle una visión más transversal a la parte de inmigración, pero justo porque los propios colectivos de migrantes nos transmitisteis que por qué tenéis que estar apalancados en un único apartado. Sois ciudadanos y hemos luchado siempre, además, por esa parte de que tuvierais un aspecto, y ahí Ahmed también lo sabe, de ciudadanía más amplio y de participación ciudadana, y ahí es lo que hemos intentado, justamente que os beneficiéis de todas las líneas que tienen y que dependen del propio área, Fernando. Así que, si vosotros lo habéis entendido de otra manera, que era al revés, reduccionista, ni mucho menos, es cogiendo justamente lo que el guante que nos tendisteis de cómo hacer para que os podáis presentar en todas las líneas y apartados, ¿vale? Así que gracias, y así aprovecho también, y no solo te lo cuento a ti, sino, oye, si algún otro también había pensado, a ver si es que tal, pues también contaros el motivo del porqué. Gracias, Ruth. Lo único que nos preocupaba bastante es que la palabra migración o inmigración hubiese desaparecido continuamente. Entonces, muchas veces puede faltar la sensibilidad hacia los proyectos o hacia las personas que están en migrantes. Gracias, de todas formas. Gracias a ti, Fernando. Por aquí había también una petición de palabra. Bueno, perdón, ¿era usted? No, yo me tengo que ir. Yo pensaba que era usted. Bueno, yo la verdad es que quiero dar una alegría a Participación Ciudadana cuando dice lo de la Expo, porque justamente, y nosotros que ya tenemos como más o menos un mes y 20 días trabajando con información para la línea de podcast de cooperación, básicamente empezando por la cooperación andaluza, empezando por Málaga, es que la Universidad de Málaga en el 2020 fue rankeada dentro de las 100 primeras universidades de un observatorio internacional que le hace seguimiento a 766 universidades de todo el mundo. Está rankeada en el puesto 40 de universidad con mayores compromisos de frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le sigue la de Jaén en el puesto 51 y después la Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Es decir, que de alguna manera no es tampoco casualidad de que esta ciudad tenga un tejido asociativo con esa naturaleza, esos compromisos. Por otra parte, aunque haya abierto un plazo para consignar las propuestas al plan de gobierno, que creo que finaliza el 15, ¿no? Sí quería anotar o hacer un ruego acá en esto, porque tiene que ver con cooperación, que es que en la parte de publicidad activa que se puede hacer para este portal que han inaugurado hace poco, que está bastante amigable, entre paréntesis, si se tiene ya abordado el catálogo de actividades de publicidad activa que tienen planificado desde el área de participación. Lo digo porque, por ejemplo, nos hemos encontrado en la tesitura de buscar una información diseminada y todavía no terminamos de encontrarla toda, ¿no? Por ejemplo, a nosotras nos interesaría saber de todos estos años de financiación que tiene el Ayuntamiento de Málaga en el área de cooperación, de participación y participación ciudadana, cooperación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, por ejemplo, de los proyectos que se presentan están acoplados a tal objetivo de desarrollo sostenible o a qué ejes específicamente? Eje planeta, eje personas, eje partenariado, eje paz, eje prosperidad. Es decir, ¿cuánto de lo que se está poniendo en presupuesto ha pasado ese tamiz de revisión técnica, de aprobación? Porque de alguna manera esos son como indicadores de cuáles son esas demandas desde los puntos exteriores que se demandan y tensionan
o presionan o buscan un hueco presupuestario con lo que se les asigna. A nosotros nos interesaría o haremos una sugerencia en pues ese te sentido. cuento si quieres también, ¿vale? Porque Sí. lo tenemos colgado ya, si quieres te digo dónde para que Por no tengas favor. que buscar más. Si tú apagas el micro no hay rebote del sonido. Ah, Ahí está, perfecto. Mira, tenemos justamente en la página web de participación junto con la de la Fundación CIEDES, en cualquiera de las dos, ¿vale? Tienes la información detallada del plan que tenemos nosotros, que hacemos justamente un informe de progreso anual, y tienes todos los informes de progreso desde el año 2018 en el que se cuenta el tema de financiación, la alineación de todos los proyectos con los objetivos de desarrollo sostenible, y no solo los del propio ayuntamiento, sino también los de la ciudad por parte de otras administraciones. Ahí vas a ver un informe, pone cada uno de los años. Si tú entras y te vas a la parte presupuesto, ahí tienes toda la información detallada, porque es mucha, e incluso la fórmula que se utiliza para saber el grado que estamos haciendo de consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible, y ahí la tienes puesta para que te puedas ir bajando los informes anuales, porque fue en 2018 cuando empezamos a hacer estos informes voluntarios, que no son obligatorios, y somos la única ciudad que lleva desde 2018 todos los años analizando justamente la consecución de cada uno de los objetivos, pero yendo más allá a las metas también, que son 269, y también vienen todas y además abstraídas a nivel local con los índices de Málaga, para que podamos también tener recogido el cumplimiento en Málaga de ese ODS concreto, ¿vale? Yo voy a, ya si quieres nos quedamos tú y yo, pero son casi las 2 de la tarde, voy a levantar la sesión porque se ha prolongado más de lo que es habitual. Sé que algunas personas me están mirando con cara de me tengo que ir, así que levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por venir y por participar, y si tú tienes alguna duda me quedo contigo sin problema.